Bueno, seguimos en este segundo tramo del programa. El frío nos pega duro, pero estamos igual acá en el aire, tratando de llevar toda la información. En este caso, bueno, también, como en la primera parte, en el monólogo, un video en el cual, en este caso Pablo Rossi, habla acerca de, bueno, este acto que hizo el presidente con su esposa, Fabiola, y gobernadores y gente en general, referentes, representantes de sectores que han sido motorizadores de este tema de la pandemia. Médicos, enfermeros, policías, es decir, todo el arco civil en el cual, de alguna manera, hemos estado involucrados en esta pandemia. ¿Qué es lo que yo observo de este tema? Que no hubo estuvieron las personas que forman parte de esta tragedia, es decir, familiares de personas que quizás ya no están, de convalecientes, o personas que se recuperaron, perdón, gente en general, público en general, sí, un gran escenario, una gran puesta en escena, yo diría de personas, en este caso actores, cantantes, que representaron una situación particular. Pero no hubo un acto de reconocimiento, de perdón, por el mal manejo que se ha hecho de este tema. No hace falta traer todos los audios, todos los videos, en el cual primero tanto Ginés González como el mismo presidente decía que los demás países tenían que mirarnos porque éramos los campeones en cómo manejábamos el tema, que el virus era algo intrascendente, que nunca iba a llegar. Bueno, todo eso que ya lo hemos visto a lo largo de todo este año y medio, bueno, me pareció y le ha parecido a muchas personas que quedamos ahí, en la puesta en escena de una situación que parecería, y es una opinión, parecería que quiere mostrarse de una manera más empática con una ciudadanía que donde sale genera rechazo. También se acercan las elecciones y también hay un trama y un drama hacia el interior del partido que gobierna. Distintas facciones, distintos grupos que conforman este frente están en puja por los intereses de la permanencia y por los intereses de cómo salvarse el que pueda. Ya lo habíamos dicho, personas que viajan al exterior, funcionarios que van a los Estados Unidos a mostrar credenciales para futuros cargos, a presidente, el caso de Massa, y otros que de alguna manera esmerilan a funcionarios que deberían estar funcionando. Por ejemplo, el ministro Guzmán, que hay un sector que no lo quiere y que después de las elecciones probablemente haya cambios en el gabinete. Cosa que hoy salió en Clarín algunas de estas mociones, por decirlo de alguna manera, inquietudes, sugerencias, presiones, para que sepan que después de las elecciones habrá modificaciones en el gabinete. Entonces, todo esto viene como consecuencia o se alinea a esta situación particular que el presidente trata de mostrar en una actitud que, si se quiere, le faltó. Entonces vamos a escuchar a Pablo Rossi en un análisis de esta misma situación, por supuesto con mucho más argumento que el que yo humildemente estoy haciendo. Así que cuando el señor director lo disponga, lo vemos.
Se lo digo, pero con ánimo constructivo, francamente, y sin ironía. ¿Qué mejor homenaje a los muertos del COVID que pedir perdón? Hubiera sido empático, hubiera sido algo valioso, hubiera sorprendido que el presidente, frente a todos los gobernadores, no estoy en contra del homenaje a los muertos. Lo han hecho otros países. Pancho Olivera, Guadalupe Vázquez, mostraban aquí en la Nación más como Alemania, la Alemania de Angela Merkel y tantos otros países le han rendido, se han detenido un momento colectivamente para decir y encender una vela por nuestros muertos, por todos nuestros muertos. Ahora, ahí está, mirá, Angela Merkel, pero claro, cada sociedad valora si estos actos públicos tienen una raigambre real, realmente dignas de un gobierno que tiene empatía con los gobernados, o se trata de una manifestación política, de una cobertura, de una máscara. La liturgia, la simbología es idéntica, es una copia. Alguien le debe haber dicho al presidente, acá estamos muy mal, ¿no? ¿Ve? La gente separada, artistas que cantan o tocan o se escucha una sinfonía de ocasión, las velas por nuestros muertos. Ahora bien, en la Argentina pasaron cosas, muchas cosas. En Alemania, Angela Merkel le dijo a los alemanes, apenas comenzó, acá va a haber un 70% de nuestra sociedad contagiada. Nos tenemos que preparar para lo peor. Una gobernante admirada no solo en su país, sino en toda Europa por su estilo sobrio, por su rigurosidad. Bueno, alguien me dirá su idiosincrasia alemana, sí. Alguien que nunca faltó al Parlamento alemán, que nunca lo cerró durante toda la pandemia a rendir cuenta de cada una de las cosas que hizo, que no obstante tuvo muchas críticas, porque nadie tenía el manual correcto para dirigirse en la pandemia. Eso no se le puede achacar a ningún gobierno. Pero ¿qué sí se le puede decir? Oiga, ¿a usted sabe lo que le faltó? Grandeza. Grandeza institucional, política o personal. Para cuando se detectaban los errores, decir, nos equivocamos. Nos equivocamos al comienzo, cuando empezamos a señalar con el dedo a países que para nosotros estaban equivocando y nosotros estábamos haciendo las cosas bien. Nuestros gestos innecesarios con Chile, con Suecia y con tantos otros. Esa cosa tan argentina del primer tiempo de plantear que afortunadamente teníamos dominado al virus. Pasó mucho tiempo, muchos muertos, mucho dolor, muchas medidas, mucha falta de comprensión de parte de los ciudadanos, de parte del gobierno. Por ejemplo, la violación de derechos constitucionales, la arbitrariedad, los cierres de fronteras internos, las aduanas internas montadas en las provincias, los casos de Solange y tantos otros. Solange Munce, la chiquita cuyo padre tenía que alzarla para transponer una frontera para poder atenderla. La falta de lógica de las autoridades para dejar fuera de sus provincias a miles, por ejemplo, de formoseños. El montaje autoritario, una especie de Guantánamo sanitario en Formosa. Pedir perdón. Ya que estaban todos los gobernadores, hubiera sido el mejor homenaje. Pedir perdón por los vacunados VIP, pedir perdón por esa falta de
entendimiento en que estaban manejando algo valioso, vital, indispensable, que debían ser más transparentes que nunca. La militancia partidaria de la vacuna, defendida hasta el día de hoy por el gobernador de la provincia de Buenos Aires en los Zoom partidarios. Vayan, cálcense en barbijo y vayan a militar. El creer que era lo mismo una vacuna que un colchón, una vacuna que un subsidio, una vacuna que un carnet partidario. Perdón por la cuarentena eterna, inútil. Perdón por los 10, 12, 15% más de pobres. Perdón a las pymes, perdón a los médicos. ¿Te acordás cuando habló del relajamiento, el presidente, del relajamiento del sistema, cuando comenzó a improvisar y a decir cosas de las cuales después se tenía que arrepentir? Perdón por la mala comunicación, perdón por improvisar, perdón por no tener todo el rigor científico, perdón por lo básico, por no testear, por no rastrear y por no vacunar. ¿Qué era eso frente a todos los gobernadores? Ningún gobernador hubiera podido arrojar la piedra ante Alberto Fernández, porque todos, de alguna manera, debían, tenían una oportunidad para pedir perdón. ¿Te acordás de Alberto Fernández cuando ofendía sin querer, por supuesto, supongo, a los médicos? Mira. También se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar, pero que creyeron que eran oportunos tratarlos ahora. Y así en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID. Perdón por esas improvisaciones. Perdón porque lo que había que decir era, no nos alcanzan las camas. No, ¿cómo que después se tuvo que rectificar? Mirá, mostrame el tuit, dale, mostrame cuando tuvo que pedirle disculpas. A su manera, claro. No, este es el de los barcos. Ese es otro, tuvo que pedir perdón a los pueblos originarios. Pero un pedido de perdón, a nadie quise ofender. De todas formas, quien se haya sentido ofendido, invisibilizado, desde ya mis disculpas. Después tuvo que salir a decir por radio, después lo de los médicos, que en realidad, claro, que ningún... ¿Se acuerdan? Inmediatamente salieron por las redes sociales los médicos y los enfermeros con las marcas de sus máscaras en el rostro, enrojecido, de horas y horas y horas estar atendiendo a sus pacientes. Esa falta de empatía por ese lapsus que tuvo el presidente se mostró en el homenaje a los muertos. ¿Qué querían? ¿Adelantarse a los 100.000? Ni un solo pedido de disculpas, ni un solo pedido de perdón. Solo un acto formal, más electoral que humano. Y cuando la política se aleja de esa manera, cuando la política se vacía de sentido común, cuando la política se vacía de gestos empáticos, ¿quiénes les han dicho que no se pueden equivocar y que decir me equivoco y disculpas es electoralmente nefasto? Merkel, le voy a dar un ejemplo, ordenó un confinamiento un fin de semana y dijo rápidamente, 24 horas, se dio cuenta, le hicieron ver, dijo, salió públicamente a dar la cara y dijo me equivoqué. La soberbia, la falta de empatía, el escudarse en la rivalidad política o en la polarización política para no mostrar una deficiencia, es el camino que nos ha traído hasta acá. Por eso sería muy saludable que más que mostrar
estos homenajes de maqueta, esta virtualidad política sin sustento, este conjunto coreográfico insustancial, pidieran perdón rectificando, pidieran perdón vacunando, mejor, pidieran perdón corrigiendo, pidieran perdón haciendo, no diciendo. Bienvenidos a Hora 17. Bueno, contundente, esclarecedor y llama a la reflexión, porque de alguna manera lo que ha dicho Pablo Rossi tiene que ver con esta percepción que se tiene de este hecho que fue una puesta en escena. No hubo allí, como bien dice él, un pedido de perdón, y me hubiera gustado que ese pedido de perdón hubiera estado acompañado de funcionarios y también de la oposición, que en ese escenario tuvieran voz también la oposición, porque de alguna manera el oficialismo y la oposición han tenido, en mayor o menor grado, responsabilidades en este tema. Y yendo a la provincia de Entre Ríos, ¿habrá algún pedido de perdón? ¿Habrá algún acto en el cual se pueda sincerarse estos hechos que se marcaron aquí, pero que también pueden marcarse a nivel provincial y a nivel local? Por la falta de testeo provincial y local, por la falta de instalaciones sanitarias adecuadas para quienes tenían que ir a hacerse estos ensopados o estos test, por no tener test suficiente para, de alguna manera, testear y conocer el avance de esta pandemia, por no poder ir a todas las personas que quedaron aisladas por parte de los agentes sanitarios, porque a muchos los llamaban por teléfono y a otros ni siquiera iban. Y también por los muertos de COVID. Hay 8 en Feliciano. Así que me parece a mí que es importante, no hablo del intendente o del COE, hablo en principio de las fuerzas vivas de Feliciano, en este caso de los políticos, oficialismo y oposición, que deberían de alguna manera tener este acto de humildad y de reconocer que algunas cosas se hicieron mal. Y por ahí me puede decir, pero la oposición, ¿por qué? Si ni siquiera nos llamaron. Bueno, quizás también porque, o por lo menos no lo conocemos, no sabemos si ha habido alguna intención de dialogar, de presentarse, de ponerse a disposición con respecto al COE. Si bien me pueden decir, en el COE está concejales de la oposición y concejales del oficialismo, entonces, en todo caso, de ser así, y creo que es así, me parece perfecto. Pero me parece a mí que en este sentido de reconocer cosas que se han hecho bien y cosas que no se han hecho bien, me parecen que es una posibilidad, es una oportunidad de poder generar algún camino de diálogo entre quienes tienen la responsabilidad de gobernar y quienes tienen la responsabilidad, en este caso, de controlar el oficialismo y la oposición respectivamente. Pero el tema no termina acá, porque el tema abre otra puerta a una nueva cepa, que lo dijimos el jueves pasado, que es la variante Delta. Y esta variante Delta que, como consecuencia de eso, el gobierno ha cerrado parcialmente la cantidad de personas que viajan desde el exterior hacia la Argentina. De 2.000 bajaron a 600. Y el problema de la variante Delta, que es una cepa con un origen indio, está una variante ahora de la Delta, que es la Delta Plus.
Y la Delta Plus tiene una característica que es más contagiosa que Delta, pero menos, digamos así, virulenta o provoca menos muerte que la anterior. Entonces, esta variante Delta Plus, que contiene una mutación adicional llamada NK417N, y es una proteína que tiene como característica, por la cápsula proteica que contiene, más pegajosa, más adherente a las paredes, en este caso epiteliales, de los estratos epiteliales, a nivel de tracto respiratorio. Entonces, es un problema que se suma a los que ya tenemos en Argentina como consecuencia de esta variable, de esta variante Delta y Delta Plus. Ahora, que bueno, hay países que ya están generando alertas, porque principalmente Sudáfrica y Brasil. Pero ¿cuál sería el camino para amortiguar, para atenuar, para frenar de alguna manera este avance? 3 cosas: el testeo, la vacunación y el aislamiento. 3 cosas que en Argentina vienen muy, muy lentas. El testeo, que hay 3 características de testeo: el testeo serológico, un test rápido, un testeo en hisopado y un testeo de antígeno. ¿Sí? 3 posibilidades que se pueden generar o desarrollar o implementar para ver cuál es el universo de personas que podrían o no tener el virus. Y después viene la vacunación. Argentina, en el caso de Entre Ríos, viene con un ritmo de vacunación, podríamos decir, respetable, dentro de los parámetros más o menos deseables, pero debería incrementarse el ritmo de vacunación. El problema es que no hay vacuna. Entonces, al no haber vacuna, por supuesto, el ritmo de vacunación se hace de acuerdo a la disponibilidad de la misma. Y la otra es el aislamiento. Y aquí tiene que ver la sociedad. Nosotros estamos bastante, de alguna manera, no cumpliendo con la norma, y estos aislamientos, como lo hemos dicho, o sobre todo Hernán lo dice permanentemente, las personas no cumplen con el aislamiento que le indican los agentes sanitarios, y por lo tanto, estos son posibles factores de contagio. Entonces, todo esto nos conduce a un escenario que se muestra como preocupante. Cantidad de dosis distribuida a nivel país: 24.311.491. Vacunas aplicadas: 20.221.697. Hay prácticamente 4 millones de dosis que no se están aplicando. Están las dosis, pero no se aplican. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahí hay otro tema, que son los vacunatorios partidarios, sindicales, gremiales, etcétera, etcétera, que se demora y que no se conoce la eficiencia de estos lugares donde se puede vacunar a la gente. En cantidad de dosis en la República Argentina, primera dosis, 16.228.833. Representa un 35,42% al día de hoy. Y 2 dosis, que sería lo ideal, sobre todo por la cepa, Manaos, que está, y la Delta, 3.992.864. Eso representa un 8,72% al día de hoy. Es decir, con 2 dosis estamos muy lejos como país de los valores deseados. Porque cuanto más vacunados estamos, menos probabilidad de contagio de estas nuevas variantes de cepa que están apareciendo. Así que, ¿quién pide perdón?